Buen día, doctor Manuel. El día de hoy voy a exponer acerca del Sistema Nacional de Contratación Pública, siendo como tema principal, eje principal, las herramientas de este Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Qué es el Sistema Nacional de Contratación Pública? La contratación pública se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, incluidos los de consultoría. Esta contratación pública tiene lugar cuando las entidades públicas contratan con personas naturales o jurídicas del sector público o privado para la construcción de proyectos sociales. El Sistema Nacional de Contratación Pública es el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. Según la Organización Mundial de Comercio, la contratación pública representa entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto de un país, sin incluir los bienes relativos al área de defensa. Los contratos estatales constituyen un elemento de vital importancia para el desarrollo económico y social de los países, siempre que no lleven implícitos actos de corrupción. Si bien es cierto, tenemos los principios de la contratación pública, contenido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, siendo 11 el de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad, participación nacional y el principio de equilibrio económico, siendo este nuevo dentro del reglamento del sistema de contratación pública, que es cuando exista reajuste de precios, las partes procurarán mantener el equilibrio económico de los contratos. Pese a los principios de contratación pública que existen y los mismos suponen correcta ejecución, considero que se han manifestado prácticas de corrupción, vulnerando las leyes de la República, ocasionando pérdidas para el Estado y beneficios para la colectividad. En otros términos, considero que la corrupción toma lugar bajo determinado marco institucional, de modo que el fenómeno no se extiende de manera homogénea entre países. Por ello, es de suma importancia la participación de los diferentes actores de la administración pública y descentralizada para combatir esos hechos. El estudio de esta corrupción requiere del trabajo multidisciplinar, pues la decisión de un agente de incurrir en actos de corrupción no solamente depende de la ganancia monetaria que pueda obtener, sino además del modo como la sociedad lo juzgue y la probabilidad de ser descubierto. Dentro de este sistema de contratación pública, tenemos diferentes tipos de procesos. Tenemos procedimientos o procesos dinámicos, procedimientos o procesos de régimen común, procedimientos o procesos de régimen especial, y procedimientos o procesos especiales. Dentro del procedimiento dinámico, de los procedimientos dinámicos como tal, tenemos el catálogo electrónico, que es el registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gov.es para su contratación directa por parte de las entidades contratantes. Y tenemos la subasta inversa electrónica, que como bien sabemos, es un procedimiento dinámico que se utiliza para adquirir bienes y servicios normalizados, donde los proveedores pujan hacia la baja del precio ofertado. Dentro de los procedimientos de régimen común, tenemos menor cuantía, cotización, licitación, ínfima cuantía, contratación de consultoría, contratación directa, lista corta y concurso público. Dentro de la menor cuantía, este de aquí es un procedimiento de contratación que se utiliza para la contratación de bienes y servicios no normalizados y cuando el monto del contrato sea inferior al coeficiente 0.000002 del presupuesto inicial del Estado. La cotización es el procedimiento de contratación mediante el cual se escoge la oferta más favorable para la entidad. La licitación es el procedimiento precontractual previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya finalidad es elegir al proponente que realice la oferta más ventajosa para el Estado. Tenemos la ínfima cuantía, el contrato de la contratación de consultoría, que son contratos de consultoría, los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.
También tenemos este súper importante, que es el concurso público, que es el proceso mediante el cual las entidades públicas seleccionan a la empresa o entidad que llevará a cabo un proyecto o prestará un servicio en su nombre. Estos procesos están regulados por la Ley de Contratación del Sector Público. Dentro de los procedimientos de régimen especial, tenemos la adquisición de fármacos, la asesoría y patrocinio jurídico, la comunicación social, contrataciones con empresas públicas e internacionales, contrataciones entre entidades públicas o subsidiarias, obra artística, científica y literaria, repuestos o accesorios y proveedor único, sectores estratégicos, transporte de correo interno e internacional, contratos de instituciones financieras y de seguros del Estado, empresas públicas mercantiles, sus subsidiarias y empresas de economía mixta, contrataciones realizadas por el Banco Central del Ecuador. Dentro de los procedimientos especiales tenemos la adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, contratación integral por precio fijo, ferias inclusivas, procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales, contratación en el extranjero, contratación de emergencia. Dentro de los objetivos de este Sistema Nacional de Contratación Pública, tenemos que debe promover a participación de artesanos profesionales, MIPES y medianas empresas con ofertas competitivas, agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición, impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana, mantener su gestión efectiva y permanente de la contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos, modernizar los procesos de contratación pública. Dentro de las atribuciones del CERCOP, tenemos asegurar y exigir el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, promover y ejecutar la política de contratación pública dictada por el directorio, establecer lineamientos generales para planes de contrataciones de las entidades contratantes, administrar el Registro Único de Proveedores, RUP, desarrollar y administrar el SOCE, establecer políticas del uso de la información y herramientas, administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional y autorización de importación de bienes y servicios, establecer y administrar catálogos de bienes y servicios normalizados, expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con esta ley, recopilar y difundir los planes, procesos y resultados de la contratación pública, incorporar y modernizar herramientas conexas al sistema de contratación, capacitar y asesorar en materia de implementación de instrumentos y herramientas de contratación pública, elaborar parámetros que permitan medir los resultados e impactos del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otros. Dentro de la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, tenemos en primer lugar a la Constitución, en segundo lugar a los tratados y convenios internacionales, tercer lugar las leyes orgánicas, cuarto lugar el reglamento y quinto lugar las resoluciones del CERCOP. También es importante destacar que en el artículo 288 de la Constitución de la República establece que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Las entidades reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública son los organismos y dependencias de las funciones del Estado, los organismos electorales, organismos de control y regulación, entidades que integran el régimen seccional autónomo, organismos y entidades creados por la Constitución o la ley, personas jurídicas creadas por el acto legislativo y seccional, corporaciones, fundaciones o sociedades civiles integradas con al menos el 50% de participación estatal y las compañías mercantiles, siendo integradas con al menos el 50% de participación estatal. Tenemos dentro de este sistema de contratación pública las sanciones por incumplimiento contractual. Tenemos la suspensión temporal del proveedor en el Registro Único de Proveedores y tenemos la suspensión definitiva del proveedor en el RUP. Dentro de la primera, que es la suspensión temporal de proveedor en el Registro Único de Proveedores RUP, tenemos que A debe ser declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido durante 5 y 3 años respectivamente. No actualizar la información requerida en el RUP hasta que se realice la autorización correspondiente y haber sido inhabilitado en los siguientes casos. El consultor que haya causado perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos por causa de sus estudios contratados
declarado judicial o arbitrariamente. El consultor que elaboró los estudios, pero el precio de ejecución de la obra sufre una variación superior al 35% del valor del contrato, la suspensión será de 5 años, sin perjuicio de otras sanciones aplicables. Dentro de la suspensión definitiva del proveedor en el RUP, debe haber entregado para su registro información adulterada declarada mediante sentencia de última instancia, y las sanciones por contratista incumplido, adjudicatario, fallido y otras previstas en la ley se aplicarán también a los representantes legales que hayan actuado en el periodo en que se generaron las infracciones. Bueno, pues dentro de las conclusiones tenemos que los principios establecidos en esta ley de contratación pública son precisos, que al cumplirse a cabalidad por las entidades contratantes pueden convertir a la administración pública en un ejemplo de progreso. Actualmente estos principios se cumplen de forma parcial, ya sea por falta de conocimiento de los ciudadanos al frente de una entidad contratante o porque se ha querido incumplir para usar el sistema normativo a favor de intereses personales. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha sido un paso importante en la mejora de la contratación pública en Ecuador. Sin embargo, la necesidad de incorporar estrategias idóneas permitirá garantizar un sistema más eficiente, transparente y dinámico. Además, será necesario establecer mecanismos vinculantes a las situaciones inherentes a la contratación pública, las autoridades competentes y a la sociedad en general a continuar trabajando en la mejora de esta, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos sean utilizados de forma adecuada en beneficio de la sociedad. Y por último, tenemos que existe la necesidad de que los proveedores del Estado cumplan con los requisitos legales y técnicos necesarios para participar en los procesos de contratación pública. De esta manera, los proveedores podrán ser evaluados de manera objetiva y justa, teniendo en cuenta diferentes factores como el precio, la calidad y la experiencia. Eso sería todo, doctor, de mi parte, mi aporte, y le agradezco mucho por su atención.